Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el caso de estudio para el proyecto número 2 de la materia de fenómenos de transporte. Somos de la carrera de Ingeniería Biotecnológica y nuestro profesor es Hernández Maldonado José Alfredo. El equipo está integrado por Caballero Pérez, María Fernanda, Gutiérrez García, Juan Fernando, Martínez López, Ángeles Berenice, Moreno Mata, Esli Emanuel y Olvera, Eric Samir. Como parte de la introducción, tenemos que la transmisión de calor por conducción en régimen estacionario se lleva a través de los tres estados de la materia. Cuando se presenta en estado gaseoso, existe un gradiente de temperatura y no hay movimiento global, por lo cual ocurre esta transmisión. El gas ocupa todo el espacio en el que se encuentra y cuando las moléculas chocan entre sí ocurre una transferencia de energía desde las moléculas más energéticas a las que poseen menos energía. Ocurre en un sentido de temperatura decreciente y cuando se presenta un estado líquido ocurre de manera muy similar al estado gaseoso, solo que las interacciones son más fuertes y más frecuentes. Cuando se presenta un estado sólido, la conducción se produce mediante cesión de energía entre las partículas contiguas. Existen de dos tipos: cuando un sólido es no conductor y en este solo existen vibraciones reticulares, y cuando un sólido es conductor existe movimiento de traslación de los electrones libres y de igual manera vibraciones reticulares. Hablaremos de lo que son las paredes compuestas. Estas son una forma de poder aislar el calor y se utilizan para explicar las aplicaciones de la ecuación de Fourier con un régimen estacionario. Tenemos que la conducción es el único mecanismo de transmisión del calor en sólidos opacos. Cuando existe un gradiente de temperatura, esto es en sentido decreciente, se transmitirá calor mediante la conducción. Esto es proporcional al gradiente de tiempo y a la superficie de la cual se transfiere, y esto está representado por la ecuación número 1. Y asimismo, el flujo real de calor dependerá de la conductividad térmica, que será una propiedad de dicho material, y esto está representado por la ecuación número 2. También aplicaremos o incluiremos a un intercambiador de calor. Estos dispositivos permiten remover calor de un punto a otro de manera específica a una determinada aplicación. Existen intercambiadores de calor en función del flujo. Estos pueden ser flujo paralelo, contraflujo y flujo cruzado. Planteamiento del proyecto. La empresa mexicana Fundiciones Nardo se plantea construir un cuarto fresco para los empleados que pasan mucho tiempo trabajando en temperaturas altas y puedan resguardarse cuando lo necesiten. Los arquitectos determinaron que este cuarto solo puede construirse cerca del proceso de fundición, por lo que recibirá parte del calor de dicho proceso de manera constante. Se ha contratado a un ingeniero para trabajar conjuntamente con el Departamento de Ingeniería y así diseñar un mecanismo y evitar que el cuarto esté a una temperatura alta, ya que los trabajadores podrían sufrir un golpe de calor. Se ha optado por utilizar un aire acondicionado que ya tiene la empresa con el fin de optimizar recursos. El objetivo principal del ingeniero es verificar si el aire acondicionado con el que se cuenta en la empresa es suficiente para mantener la temperatura del cuarto a 20 grados Celsius. Si se sabe que el cuarto está hecho por una serie de paredes compuestas, cuyas especificaciones se muestran en la tabla aquí abajo, donde tenemos el grosor en metros y la conductividad térmica. Una definición rápida para entender el problema es que la temperatura del aire afuera del cuarto es de 306.15 Kelvin, la temperatura de la primera pared es de 305 Kelvin y de la segunda es de 304.5 Kelvin, con un coeficiente de transferencia global como se muestra. El ingeniero desea conocer la temperatura interna del cuarto en base a este sistema y en conjunto con el aire acondicionado ver si el cuarto permanece a la temperatura deseada o ver si se ocupa otro mecanismo más eficiente. El sistema de enfriamiento consiste en un intercambiador de calor cuyas condiciones en las que se utiliza
refrigerante 134A a un flujo de 0.5 kg por segundo, pasando de menos 35 grados Celsius a menos 30 grados Celsius con un CP, como se muestra, y un coeficiente global de 54.05 watts sobre metros cuadrados por Kelvin, tomado a una temperatura estándar. Con estas condiciones se desea determinar la temperatura a la que sale el aire del intercambiador de calor al cuarto frío. Cabe aclarar que el intercambiador de calor es lo que conocemos como planteamos al principio, el aire acondicionado. Bueno, a continuación tenemos los cálculos de las paredes compuestas, ya que nuestro objetivo es checar si la temperatura interna es de 20 grados centígrados y saber si sí o sí no necesitamos un intercambiador de calor. Por ello debemos de conocer la temperatura del cuarto. Y aquí englobamos todos los datos de la descripción, que serían la temperatura, el grosor, los coeficientes de conductividad térmica. Para pared 1, 2 y 3 tenemos la temperatura exterior, que es de 306.15 Kelvin, nuestra temperatura interior, que es la que deseamos calcular, y un coeficiente de transferencia global de 3.6038 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Entonces definimos nuestro volumen de control, que se puede ver en la figura de bloque 1, donde tenemos nuestra área, la dirección en la que va el flux, y a continuación hacemos nuestro balance de transferencia de calor. Tenemos que la entrada será igual al área por el flux en X menos el área por el flux del X y el aumento de X, y esto será igualado a 0. Dividimos todo por el volumen de control y establecemos el límite cuando X tiende a 0, y así llegamos a nuestro gradiente de temperatura, que será igual a 0. Integramos ese gradiente y tenemos que nuestro flux será constante. Ahora, considerando que tenemos 3 bloques y tenemos interfase sólido-sólido, establecemos que el flux será el mismo para los 3 casos. Los procesos de transferencia de calor se pueden cuantificar en términos de ecuaciones de velocidad apropiadas. Estas ecuaciones pueden usarse para calcular la cantidad de energía que se transfiere por unidad de tiempo. Para la conducción de calor, la ecuación de velocidad se conoce como la ley de Fourier, representada en la parte superior derecha. Ahora, aplicando a cada bloque de paredes compuestas, tenemos que, pues sí, nuestro flux será constante e igual, pero tenemos distintos valores de conductividad térmica y de temperatura. Entonces resolvemos nuestra ecuación diferencial por variables separables y tenemos la ecuación que rige a cada bloque. Como se mencionó, nuestro flux es constante e igual, y procedemos a tomar la primera ecuación. Para calcularlo, conocemos nuestros valores de X desde nuestra conductividad térmica, temperatura 2 y temperatura 1. Es así que nuestro flux tiene un valor de 31.1538 watts sobre metro cuadrado. Ahora, para interfaz de fluido sólido tenemos la ley de enfriamiento de Newton, que dice que el flux es igual al coeficiente de transmisión que multiplica la diferencia de temperatura de superficie menos la temperatura del seno del fluido. Igualamos expresiones y podemos decir que tenemos un coeficiente de transmisión que nombraremos como H1, y este será igual a nuestro flux sobre la temperatura exterior menos la temperatura 1. Sustituimos con los valores mencionados en la descripción y tenemos que el valor de nuestro coeficiente de transmisión 1 será de 27.0903 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Ahora podemos hacer una sumatoria de todas nuestras ecuaciones de conducción y convección que tenemos, esto con el fin de tener nuestra temperatura interna. Podemos observar que conocemos varios valores, excepto nuestro coeficiente de transmisión 2. Entonces, conociendo nuestro coeficiente de transferencia global, podemos utilizar su ecuación y despejamos el valor de H2. Es así que hacemos el despeje, sustituimos y tenemos que el valor de nuestro coeficiente de transmisión 2 será de 43.29 watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. Bueno, ya conocemos nuestro valor de H2, ahora retomamos la ecuación anterior y tenemos que sustituir los datos y despejar nuestra temperatura interna. Es así que tenemos que la temperatura interna es igual a la diferencia de 306.15 menos 8.64 Kelvin, dando así de 297.51 Kelvin, que será igual a 24.36 grados centígrados. Ahora, considerando nuestros 3 bloques, tenemos la interfase sólido-sólido, por lo tanto establecemos que nuestro flux será el mismo para los 3 casos. Checamos que los 24 no es la temperatura deseada, por lo tanto se debe introducir nuestro intercambiador de calor para ver si así logramos llegar a la meta. Siguiendo con los cálculos, tenemos los cálculos del intercambiador de calor. Bueno, el refrigerante entra a nuestro sistema a menos 35 grados centígrados con un flujo de 0.5 kilojoules sobre segundo. También se tiene una salida del mismo a menos 30 grados centígrados.
El aire entra a 24.35 grados centígrados con un flujo de 1.2 kilogramos sobre segundo. Se calculará entonces la temperatura de salida de este mismo. Entonces tenemos que el calor es igual al flujo por el Cp por la diferencia de temperatura. Y al sustituir los valores obtenemos que el calor es igual a 3.42 kJ sobre segundo. De igual forma se despeja la misma fórmula para obtener la temperatura final del aire, que es de 21.51 grados centígrados. Observamos que este se enfrió. Ok. También debemos de calcular el porcentaje de desviación, el cual se obtiene con las propiedades de la temperatura estándar del aire y del refrigerante. La del aire está a 22.93 grados centígrados y la del refrigerante a 32.5 grados centígrados. Bueno, gracias a los valores de tablas podemos calcular su velocidad. La del aire nos da 14.239 metros sobre segundo y la del refrigerante 0.005 metros sobre segundo. Se calcula Reynolds y obtenemos 277.468.22 y 4.889.5382. Al ser un régimen turbulento, calculamos esto con la fórmula de régimen turbulento para tubos circulares con convección forzada interna. Tenemos que nuestro Newsen para el aire es de 473 y para el refrigerante es de 33. Y al sustituir el valor en tabla tenemos que el aire nos da 40.1 y el refrigerante 12.0316. El aire, bueno, esto es en HO y el refrigerante es H1. Bueno, calculamos el coeficiente de transferencia grupal para obtener el porcentaje de desviación experimental, ya que la empresa nos dio el teórico de 54.05. Sustituimos en la fórmula y obtenemos 16.4769. Ok, esto se divide entre el porcentaje teórico y al multiplicarlo por 100 obtenemos una T de 30.48%. Discusión de resultados. Para la resolución del problema fue necesario calcular la temperatura interna del cuarto. El uso de paredes compuestas es mayormente para aislar el calor y se utiliza para explicar las aplicaciones de la ecuación de Fourier en un régimen estacionario. En este caso planteado se trata de un fenómeno de conducción a través de capas sucesivas y se resuelve efectuando un balance de materia sin fuentes. Los pasos que se llevaron a cabo para conocer el perfil de temperatura y el flujo de calor fueron el balance, aplicación de la ecuación diferencial para Q y en condiciones a la frontera, integración y derivación para Q, perfil de temperaturas, cálculo del flujo de calor en la superficie. Debido a que el sistema se encontraba en estado estacionario, el valor obtenido de flujo de calor en conducción, calor transferido por unidad de área, es proporcional a la diferencia de temperaturas. Finalmente se pasó a calcular la transferencia de calor con el fin de comprobar que el sistema de enfriamiento de la empresa es el adecuado, sabiendo que la temperatura máxima a la que se puede estar en el cuarto es de 20 grados centígrados, dando como resultado una tasa de transferencia de 3.42 kJ sobre segundo, para que al final se obtenga una temperatura de 21.51 grados centígrados. Hay que destacar que dentro del coeficiente de transferencia global están involucradas dos resistencias convectivas y una conductiva, esto aplicando para el intercambiador de calor, por lo que para nuestro intercambiador de calor tenemos un coeficiente de transferencia global que fue tomado en condiciones estándar. Esto significa que al haber cambiado nuestras condiciones, este presentará un porcentaje de desviación, lo cual nos puede llevar a un funcionamiento o rendimiento diferente al que inicialmente se preestableció.
Conclusión. Al término de este análisis, se obtuvo una temperatura final de 21.54 grados centígrados. De esta manera podemos concluir que no se cumple con el objetivo que la compañía necesita. Para esto se puede recomendar cambiar el sistema de aire acondicionado o bien tener en la construcción un mejor aislante. También se debe tomar en cuenta el grosor del material en las paredes de la habitación para llegar a la temperatura adecuada en nuestro sistema analizado. Al tener este resultado desfavorable, debemos implementar otra alternativa que nos ayude a cumplir la indicación de temperatura dada. Lo más sencillo y económico sería cambiar el área de base de datos a otra zona de la empresa que tenga una temperatura exterior menor a la que tiene en el área de producción. O bien, también se puede aplicar en la misma habitación otro aire acondicionado con menor potencia, esto con la intención de tener en conjunto una temperatura más fresca en el área. Al diseñar este tipo de sistemas podemos mejorar las condiciones en procesos industriales e implementar nueva tecnología para un funcionamiento eficaz, tomando en cuenta los costes y rentabilidad de esto, ya que al obtener resultados favorables habrá un beneficio para los operadores, equipos, mantenimiento y para la empresa en general. Sería todo por nuestra parte, muchas gracias.